relato en busca de narrador. Así sería el título de la clase de hoy. Cuando ustedes comenzaron en la facultad no tenía ni siquiera un par de anteojos y ahora tengo dos, ¿sí? Así que vamos a poner el que sirve para leer. El político inglés Harold Wilson dijo que preparar un discurso de 10 minutos le costaba un par de semanas. Un discurso de 1 hora, 1 semana. Y un discurso de 2 horas siempre lo podía improvisar. En realidad, mi experiencia con este discurso fue muy parecida. Supe de él desde hace suficiente tiempo. Comencé a escribirlo hace 2 semanas, lo acabé ayer por la noche, pero lo que seguro es que hoy no voy a improvisar absolutamente nada. 73 nombres, 73 vidas, graduación número 20, Chau Garay, Hola Kai, Hola Pilar, un Lipdab en 2010, 52 mujeres y 11 varones presentes. No es por nada, chicos, pero las mujeres y la comunicación. En fin, creo que además es la primera última clase dictada por una profesora a lo largo de todas las graduaciones de la Facultad de Comunicación. Alegrías, tristezas, esfuerzos, enfermedades, logros, pérdidas. Qué buen material para una película. Qué buena materia prima para un guión. En síntesis, qué buen material para una buena historia. Hablaremos hoy de plot points, de puntos de giro, de MacGuffin, del clímax de un cortometraje. No, para nada. No vamos a hablar de cine en la clase de hoy, pero sí hablaremos de lo universal que tiene el cine. Hablaremos de los relatos, de todos los relatos que conforman nuestras vidas. Siempre ha sido comprobado y se ha dicho que la vida tiene que ver con la narración. Hablamos de la historia de una vida para caracterizar el intervalo entre nacimiento y muerte, por ejemplo. Las historias se narran y la vida se vive. Esa relación entre el hombre y el mundo, lo que media entre él y su contexto, tiene 3 dimensiones. La referencialidad, que es la mediación entre el hombre y el mundo, la comunicabilidad, que es lo que media entre el hombre y el hombre, y por último la comprensión, que es la mediación entre el hombre y sí mismo. Una historia, cualquiera sea, implica estas 3 dimensiones. La de referencialidad, relación con la vida cotidiana, la comunicabilidad, transmitir al otro, y la comprensión de sí, conocernos e interpretarnos a cada instante. Así nuestra identidad es finalmente una instancia narradora que nos constituye. Son los relatos los que nos dotan, no de una unidad física, sino de una unidad narrativa, como diría Paul Ricoeur. Cotidiana y espontáneamente estamos siempre construyendo relatos, ya sea a nosotros mismos o a otros. Estos relatos cotidianos, sobre cómo nos sentimos, cómo nos definimos o sobre nuestra posición frente a determinada temática, son un primer nivel de interpretación de la experiencia que vivimos, situándola desde el narrador que cada uno de nosotros somos. Estos relatos nos definen y diferencian de otros, por lo que cumplen una función en la construcción identitaria. Se trata de esa identidad de Ricoeur, que se construye y reconstruye a través de los relatos, los cuales dan sentido a las acciones, a los eventos vividos, restituyendo un sentido global a un curso inevitablemente desordenado de una existencia siempre cambiante, la vida de cada uno de nosotros. Hay en primer lugar una variedad prodigiosa de géneros, de materiales, todos distribuidos entre sustancias diferentes, como si toda la materia le fuera al hombre para confiarle sus relatos. El relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la imagen fija o móvil, por el gesto y por la combinación, ordenada de todas estas sustancias, está presente en el mito, en los sonidos, en la leyenda, en la fábula, en el cuento, en la novela, en la epopeya, en la historia, en la tragedia, en el drama, en la comedia, en la pantomima, en un cuadro pintado, en un vitral, en el cine, en las tiras cómicas, en las noticias policiales, en un mensaje de Facebook o en un tuit. Finalmente, está en toda conversación. Además, en estas formas casi infinitas, el relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades. El relato comienza con la historia misma de la humanidad y no hay ni ha habido jamás, en parte alguna, de un pueblo sin relatos. Todas las clases, todos los grupos humanos contamos relatos. Decía hace muy poco el profesor español Alfonso Sánchez Tabernero: somos lo que vemos, leemos y escuchamos. Nuestra lista de temas musicales en Spotify, los álbumes de fotos que guardamos, ya sea con fotos impresas o en nuestros archivos del celular o en nuestra computadora, los recuerdos que atesoramos, las películas o cuentos que quedaron en nuestro imaginario, las canciones, las anécdotas, los programas de televisión,
Lo que nos contaron nuestros abuelos, las frases emblemáticas de cada familia, van formando nuestra gran narración vital. Y esas historias nos constituyen como personas. Pero narrar es una actividad compleja y se concreta en una gran variedad de formas. En la FC intentamos ayudarlos a conocer algunos de esos caminos. El director de cine José Martínez Suárez, que además de ser un fantástico director, es el hermano de Mirta Legrand. La chiqui no podría estar fuera de alguna de mis clases, ya lo saben. Dijo, el cine es la oportunidad de vivir dos vidas a la vez. Y de eso se trata, de que cada vez que contamos una historia, la estamos viviendo desde sí y desde el otro. Vivimos doblemente. Qué buen hallazgo, deberíamos festejar doble cumpleaños entonces, o decir que tenemos el doble de edad de la que realmente tenemos, ¿no? Pero algo que no nos conviene seguramente. Ya Abraham Lincoln habría dicho, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Los seres humanos perdemos parte de esa vida buscando cosas que ya hemos encontrado. Así se expresaba Tomás Eloy Martínez. Todas las mañanas, en cualquier latitud, los editores de periódicos llegan a sus oficinas preguntándose cómo van a contar la historia que sus lectores han visto y oído ya decenas de veces en la televisión o en la radio o ese mismo día en Twitter o en YouTube. ¿Con qué palabras narrar, por ejemplo, la desesperación de una madre a la que todos han visto llorar en vivo delante de las cámaras? ¿Cómo seducir, usando una herramienta como el lenguaje, a personas que han experimentado con su cuerpo, la vista y con el oído las atrocidades de un hecho real? ¿Cómo contar algo que un fan no quiere recibir de su ficción favorita? La comunicación ha resuelto este problema a través de la narración. La gran respuesta de la comunicación actual frente al desafío de los medios audiovisuales y digitales especialmente es descubrir que, donde antes había solo un hecho, ahora hay un ser humano que está detrás de ese hecho, a la persona de carne y hueso afectada por los vientos de esa realidad. La noticia ha dejado de ser objetiva, dura, para volverse individual, emotiva, empática. O mejor dicho, las noticias mejor contadas son aquellas que revelan, a través de la experiencia de una sola persona, lo que hace falta saber. Eso no siempre se puede hacer, por supuesto. Hay que realizar primero una investigación previa, pensar en el personaje ideal que podría reflejar como un prisma las ricas y diversas luces de esa realidad. Tampoco se trata de narrar por narrar. Algunos quizás piensen que narrar es imaginar o inventar, sin advertir que la función del comunicador cumple un rol extremadamente sensible, donde la más ligera falsedad o la más ligera desviación puede destruir la confianza o el pacto de lectura que se fue creando con el lector. Eso sí, no todos los comunicadores saben narrar, y lo que es más importante todavía, no todos los hechos se prestan a ser narrados. Hay que saber elegir qué contar, y ese es el gran desafío. A través de los años que ustedes estuvieron en nuestras aulas, los profesores los guiamos para que sepan buscar, que sepan encontrar con qué historias identificarse, qué historias transmitir a los demás. Hayden White ha establecido que lo único que el hombre realmente entiende, lo único que de veras conserva en su memoria son los relatos. White lo dice de un modo muy elocuente. Podemos no comprender plenamente los sistemas de pensamiento de otra cultura, pero tenemos mucha menos dificultad para entender un relato que procede de otra cultura, por exótica que nos parezca. Un relato es, en el fondo, conocer al otro y darnos a conocer al otro. El verbo narrar, habrán estudiado las conjugaciones en lengua 1, ¿no? Verbo de la primera conjugación, según tenemos en claro, tiene la misma raíz que la acción de conocer. Ambos verbos tienen su remoto origen en una palabra del sánscrito, na, que se refiere al conocimiento. Esto suena que se lo pedí prestado al profesor Barcia, pero no. Lo conseguí, lo busqué yo misma, solita, haciendo la investigación. Él me hubiera dicho nena, porque me sigue diciendo nena desde hace 24 años. Te paso estos 4 tomos que se acaban de editar en la academia sobre el origen de las palabras y ahí podrás encontrar lo que buscas. El compromiso, decíamos, con la comunicación es a tiempo completo, a vida completa. No sé si así lo piensa un comunicador convencional, pero uno que sale de las aulas del Austral no tiene otra alternativa que pensar así. Eloy Martínez decía, el periodismo no es una camisa que uno se pone encima a la hora de ir al trabajo. Es algo que duerme con nosotros, que respira y ama en nuestras mismas vísceras y nuestros mismos sentimientos. Vivimos en estado de relato. Responder ese desafío entraña una enorme responsabilidad. Ningún comunicador podría cumplir de veras con esa misión si cada vez ante la pantalla, el papel, en blanco de su papel, en su celular, en su cámara, el micrófono, la computadora, no se repitiera
Lo que hago es lo que soy, y si no soy fiel a mí mismo, no puedo ser fiel a quienes me lean o me vean. Solo de esa fidelidad nace la verdad, y de la verdad, como lo sabemos todos los que estamos aquí, nacen los riesgos de esta profesión, que es una de las más nobles del mundo, según la definía ese espléndido escritor argentino. Así como lo que va a quedar de nosotros son nuestras historias, nuestros relatos, ya lo dijo Mock, el sujeto se constituye en y a través del lenguaje. Así, un acto comunicativo no es solo la historia que cuenta, sino cómo se la cuenta. No se trata de contar más, sino de contar mejor. Hoy ya se cuenta mucho, el tema es que no se cuenta siempre bien. Todo relato se caracteriza por estructurarse alrededor de una trayectoria y ese es el viaje que hoy comienza. ¿Quién no recuerda la publicidad, y aquí hablan los abuelos, de vino Crespi con Hugo Arana y 2 escarpines puestos sobre su mano? O la de Danica dorada era para untar, o la de la llama que llama, o el comercial de Telefónica de Argentina de Clemente Onelli y el recordado "Hola vieja, que no sabes desde dónde te estoy llamando". ¿O quién no recuerda un cochecito cayendo por la escalera en la escena de La Corazón o en el final de Los Intocables de Brian De Palma? Y ni qué decir del primer plano de Kane pronunciando Rosebud, un provocador plano detalle de un ojo cortado por una navaja en un perro andaluz. O el final de High School Musical, o un capítulo de Friends, o Los simuladores de Damián Cifrón. Todas buenas historias que nos han marcado y lo seguirán haciendo. Porque esa es la capacidad que tienen las buenas historias, de trascender, de recorrer, de perdurar. Construyen caminos. Así, hoy estamos en la era de las historias, ya no en la era de las marcas. Seguramente recordemos más a Claudia y a Marcos que en la tarjeta del Banco Galicia, ¿no es cierto? Así lo plantea hoy el mundo del storytelling, aquella disciplina que propone una nueva era en la que la forma de narrar historias no se adscribe a la convencional estructura lineal y donde la integración de recursos diversos puede enriquecerlas, dando origen a los relatos digitales o los digital storytelling, con los cuales es posible organizar una gran variedad de recursos multimedia a partir de la narrativa tradicional. La naturaleza abierta y flexible de los storytelling digitales propicia la interacción comunicativa, el desarrollo de la creatividad, la imaginación, utilizando la lógica de la imagen como estrategia comunicativa. Pero así todo, en estas nuevas narrativas, lo que importa es qué se cuenta y cómo. Las plataformas circulan, flotan, caen, los contenidos perduran. Si pensamos en nuestra memoria como el emblema más claro de este recorrido habitado por narraciones, veamos cómo en cada una de nuestras biografías se conjugan 3 tareas que se imbrican una con la otra. La evocación de espacios escénicos, de situaciones espacialmente localizadas, pobladas de cosas y de seres, y atravesadas por acontecimientos que provienen del horizonte social. No se trata solo de eventos recordados, sino vividos, así no los hayamos experimentado directamente. La reconstrucción de un trayecto donde ordenamos las escenas y situaciones es retomar aquí y ahora todo lo que la persona ha sido y todo lo que la ha constituido como es, siendo al mismo tiempo una prolongación que va más allá de ese aquí y ahora. Y finalmente, la memoria busca un sentido. Lo que importa no es tal sentido que los hechos y los gestos han podido tener en el momento en que ocurrieron, sino el sentido en que pueden presentar al momento del relato y que ayudan a aclarar lo que la persona es al momento en que ella lo recuerda. Seguramente el modo en que recuerdan hoy la pregunta del parcial de TGI mal contestada no es el mismo que en el momento en que leyeron todas las posibilidades de ese multiple choice. O el cierre de una nota para un vespertino no se evoca hoy del mismo modo en que se vivió, ni la transmisión de radio hoy se recuerda con la adrenalina del momento, sino por lo que construyeron los profesores y alumnos en todos los casos. El relato como objeto es lo que se juega en una comunicación. Hay un dador del relato y un destinatario del relato. ¿Les suena algo de análisis del discurso? Como sabemos, en la comunicación lingüística, yo y tú se presuponen absolutamente uno al otro. Del mismo modo, no puede haber relator sin narrador y sin oyente o lector. Hoy, en la era de la convergencia, son ambos quienes mandan. Ya no existe diferencia entre ver una película en un iPad, en YouTube o en la televisión. Lo que importa es de qué película se trata. Ya lo anticipó Kevin Spacey en el discurso que dio en el Festival Internacional de Edimburgo el 22 de agosto del 2013 presentando la serie House of Cards y dijo: es maravilloso lo que están haciendo las audiencias, ya van por delante de los medios, quieren tomar el control de las historias. En tiempos de la hipermedialidad, todos somos emisores y co-constructores de los contenidos, pero por ello podemos afirmar que hacerse cargo de las propias palabras e imágenes
y asumir la posición subjetiva de la que hablamos es siempre una opción ética. Podemos asumirlo o desconocerlo, elección que se pone en juego cada vez, dado que nuestra existencia implica siempre un constante contacto. Para los jóvenes ya no existe diferencia entre mirar Downton Abbey o Breaking Bad en un iPad, mirarlo en YouTube, como decíamos, en un televisor, o ver Game of Thrones en la computadora. Todo es contenido, son solo y nada menos que historias. Y las audiencias se manifestaron, quieren historias, mueren por ellas, reclaman que se les brinde eso. Y ellos hablarán de ellas, devorarán esas historias, las llevarán en el colectivo o el subte o la peluquería, o se las impondrán a sus amigos, las tuitearán, las comentarán en blogs, en Facebook, harán fanpages y quién sabe qué más. Se comprometerán con ellas con una pasión e intimidad que ningún éxito de taquilla podría soñar. Lo único que hay que hacer es dárselas. El fruto codiciado está ahí, más atractivo y jugoso de lo que nunca ha estado: los contenidos. Sería una pena que no los tomen. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Busquen siempre sus porqués. A menudo se escucha de los nuevos graduados decir que es mejor esperar a tener más experiencia. Pero yo soy una gran creyente en la inexperiencia. Es el mayor activo que uno puede tener cuando comienza. El mundo los necesita antes de que dejen de hacerse preguntas basadas en la curiosidad, mientras dispongan del tiempo necesario para comprender la verdadera naturaleza de la vida de las personas y de la verdad. La vida tiene vocación de relato y siempre está en busca de un narrador. Tomen ese rol, desde el lugar que a partir de hoy encuentren. Estar preparados es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Traten de ir armando ese recuerdo desde hoy, no siguiendo un camino ya hecho, sino dejando huella con el propio. Mi y vuestra querida FC siempre estará para acompañarnos.